Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, igual que sus familias. Vamos a tratar de continuar con el último tema de hidráulica, de hidrodinámica, que es el teorema o principio de Bernoulli. Veamos, este es el enunciado. Dice el principio de Bernoulli que en un líquido ideal de flujo estacionario, la suma de las energías, ¿cuáles energías? La energía de presión, la energía cinética y la energía potencial, en un punto es igual en cualquier otro punto del mismo flujo. ¿A qué se refiere esto? Supongan ustedes una tubería, por aquí está fluyendo un líquido de izquierda a derecha. Aquí señalamos el punto número 1. Quiere decir que en este punto 1, la suma de las energías, estas que ya mencionamos, de presión cinética y potencial, es igual, la suma de estas energías es igual en este punto 1 a la suma de las energías, las mismas, de presión cinética y potencial en este otro punto. Siempre y cuando sea un líquido ideal de flujo estacionario. Ya habíamos dicho que estudiaba la hidrodinámica, estudiaba líquidos fluyendo pero sin turbulencia y que su flujo es constante, ¿sale? A esto se refiere, siempre y cuando el flujo sea estacionario y sea un líquido ideal, se va a cumplir el principio de Bernoulli. Veamos, vamos a tratar de deducir la ecuación del principio de Bernoulli. Veamos. Como bien lo dice aquí, el principio quiere decir que la energía de presión en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1, esta suma de energías va a ser exactamente igual a la energía de presión en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. A esto se refiere básicamente el principio de Bernoulli. Repito, la suma de las energías en un punto, que en este caso es el punto 1, es igual a la suma de las energías de presión cinética y potencial en el punto 2. Es decir, en cualquiera de los dos puntos de la tubería, podemos haberlo hecho aquí o en otro punto diferente, esta suma de energías va a ser siempre la misma. Y ya nosotros conocemos cuáles son las ecuaciones de energía cinética y potencial, pero ¿qué es la energía de presión? Vamos a ver esto. La energía de presión es igual al trabajo que realiza cualquier molécula de líquido para poder desplazarse de un punto a otro, es decir, es el trabajo que se realiza. Repito, el trabajo que realiza cualquier molécula de líquido para poder desplazarse, es decir, la fuerza por la distancia que va a recorrer. Recordemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, por lo que entonces tendríamos que la energía de presión es igual al trabajo, pero el trabajo es igual a fuerza por distancia, entonces vamos a tener que es fuerza por distancia. Ahora, recuerden la ecuación de presión, que era fuerza sobre unidad de área. Si nosotros despejamos a la fuerza de esta ecuación de presión, ¿qué nos va a dar? Fuerza. Esta fuerza despejada de aquí va a ser igual a presión por área. Si nosotros sustituimos esta fuerza, esta ecuación de fuerza en esta otra, ¿cómo quedará la energía de presión? La energía de presión, puesto que es fuerza, pero la fuerza es presión por área y luego multiplicada por distancia. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, estos dos términos, área por distancia, ¿qué son? Recordemos que el área, en este caso, es el área de sección transversal de la tubería por donde fluye el líquido. Esta sería el área de sección transversal.
y multiplicada por la distancia, supongan otra distancia aquí, una distancia, que en este caso sería la distancia hasta el punto 2, tendremos que el área por la distancia nos va a dar volumen, ¿sí? Es decir, todo el volumen que hay de este punto a este otro. ¿Cómo va a quedar entonces nuestra ecuación de energía, de energía de presión? Es presión, vamos a ponerla acá otra vez, energía de presión va a ser igual a la presión por área A por D, pero A por D es volumen, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo va a ir evolucionando esta ecuación y vamos a introducir otro término más que es densidad. Recuerden que la densidad es masa sobre unidad de volumen. Si nosotros despejamos el volumen de aquí, ¿qué nos va a quedar? Vamos a ver que el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Entonces ya vamos a terminar la ecuación de lo que es la energía de presión. Si la energía de presión es presión por volumen, pero de la ecuación de densidad sabemos que el volumen es igual a masa sobre densidad, entonces lo sustituimos aquí, ¿sí? Entonces finalmente vamos a tener lo que es la energía de presión. La energía de presión va a ser igual a la presión que hay dentro de la tubería, en este caso, por la masa del líquido sobre su densidad. ¿Para qué queremos esta ecuación? Esta ecuación la vamos a utilizar para sustituirla aquí en la ecuación del principio de Bernoulli. Vamos a ver. Entonces la energía de presión 1 va a ser igual a la presión 1. Vamos a poner esto de forma por la masa. Recuerden, estamos tratando esta ecuación sobre la densidad, ¿sale? Esta ecuación es la sustitución de esta parte. Luego más la energía cinética. Ya ustedes saben que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, pero ¿cuál velocidad? La 1, la que lleva cuando pasa por este punto 1. Luego más la energía potencial. También ustedes saben la ecuación de energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura, en este caso la altura 1. ¿Cuál altura? Esta. ¿Sale? Esta suma de energías es igual a la energía de presión 2. ¿Y a qué va a ser igual? A la presión 2 por la masa del líquido sobre la densidad del mismo líquido, más la energía cinética, que es la masa por la velocidad, pero la velocidad 2, la que lleva en el punto 2 al cuadrado, sobre 2, más la energía potencial 2, que es masa por gravedad por altura, pero en este caso es la altura 2. Esta. ¿Sale? A ver, vamos a darle un poquito más de espacio a esto. Es presión por masa sobre densidad, presión 1, más masa por velocidad al cuadrado sobre 2, la velocidad 2. ¿Sale? Entonces nuestra ecuación queda así, pero observamos que está el término de masa en todos los términos de la ecuación, masa, 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 masa. Vamos a reducir la ecuación eliminando el término de la masa. Así de principio sabemos que lo podemos cancelar o podemos decir que vamos a dividir cada término entre la masa. Y sabemos que dividirlo entre la masa, pues esta se va a cancelar. ¿Cómo nos quedaría la ecuación entonces? Presión 1 sobre densidad más, de aquí, velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más G por H1, eliminando los términos de masa. Esta suma de energías va a ser igual
a la presión en el punto 2 sobre densidad más la velocidad que lleva en el punto 2 elevada al cuadrado sobre 2 más la aceleración de la gravedad por altura 2. Y ahí está. Esta será entonces la ecuación del principio de Bernoulli. Ahí está. Entonces, necesito que la anoten. Tal vez vamos a pedir en el examen que deduzcan la ecuación del principio de Bernoulli. Entonces, anótenlo con todos los pasos para que lleguen a la deducción del teorema de Bernoulli. Más adelante vamos a ver las aplicaciones de este principio de Bernoulli. También se dice que parte de este principio es que un líquido o un gas que fluye a mayor velocidad disminuye su presión. Un líquido, bueno, en general un fluido que circula a menor velocidad, la presión en él aumenta. Hay una proporción inversa entre presión y velocidad de los fluidos, según lo indica. De hecho, el principio de Bernoulli